Capítulo 4. Empezar de nuevo. Solo compasión. Se destaca del tráfico continuo entre el bien y el mal procediendo dentro de nosotros. Enrico Fer. Me tomó un tiempo más recordar el extraño artilugio en mi mano. Lo miré por un momento más, de alguna manera logré olvidar que estaba allí incluso mientras lo miraba. La Pokébola parecía extraña, tan extraña. En mi tiempo, estaban cubiertos con un patrón de camuflaje, o con etiquetas de advertencia, amenazando con una muerte inminente si se usaban incorrectamente. Cuanto antes lo abras, antes verás lo que hay dentro, me aconsejó Jennifer con un leve toque de humor en su voz. La miré brevemente hacia arriba, sintiendo que un ligero tinte rosado comenzaba a atacar mis mejillas. Cierto, la única razón por la que estaba aquí era para evitar que sucediera algo, y para hacerlo tenía que pasar desapercibido como entrenador. Basta con decir que mirar fijamente una Pokébola no era exactamente algo que todos hicieran. Correcto. Asentí una vez y lancé la pelota hacia adelante, mirando cómo simplemente rebotaba en un armario de enfrente, rebotaba por el suelo y rodaba por el pasillo, después de lo cual Bigotes decidió que era simplemente un juego y persiguió el objeto. No funcionó, dije simplemente. Lo estás usando mal, dijo Jennifer con voz algo cansada. Ella silbó una vez y Bigotes saltó de regreso con la Pokébola en la boca. La criatura lo dejó caer en las manos que esperaban de Jennifer e hizo el extraño zumbido de nuevo cuando se rascó detrás de las orejas. Presiona el botón del medio para agrandarlo, comenzó a explicar, haciéndome una demostración al mismo tiempo. Y luego otra vez para encogerlo. Pero cuando quieres liberar a la criatura que está dentro, en realidad tienes que llamarlo, literalmente. Consideré sus palabras por un momento y recordé las veces que había visto a los entrenadores de mi tiempo usar Pokémon. Gritarían frases tontas mientras lanzaban las bolas hacia adelante, haciendo que las criaturas explotaran fuera de las esferas. Volví a mirar a Jennifer y sentí que la incredulidad me llenaba por completo. Tienes que estar bromeando, gemí, teniendo una idea aproximada de lo que quería decir. ¿De verdad tengo que ser uno de esos estúpidos matones que gritan Pokémon décimo, sal fuera? Supongo que esa es una forma de decirlo. Jennifer se encogió de hombros inocentemente, su cabello rebotando detrás de una oreja. Cada entrenador da un giro diferente a lo que les gusta llamar su grito de batalla. Presionó el botón de la esfera distraídamente, aumentando y disminuyendo continuamente su tamaño. Es cierto que no podría haberme importado menos lo que pensara el Pokémon que había dentro. Es algo integrado en la tecnología con la que están hechos, explicaba con esa mirada de suficiencia que adoptan los adultos cuando enseñan algo. Hay un software de reconocimiento de voz integrado en los dispositivos. De esa manera, saben lo que quieres hacer. De lo contrario, podrías terminar lanzando una bola ocupada a un Pokémon salvaje y terminar con dos Pokémon en una bola, y eso es muy complicado, vamos. Te lo aseguro. Para mi sorpresa, no parecía en absoluto mareada ante la idea, simplemente se encogió de hombros y acarició a su gato, como si estuviera hablando del amanecer de esa misma mañana. Algunas personas pueden hacerlo mentalmente, continuó, aunque sonaba menos segura de sí misma en ese tema. ¿Tiene algo que ver con las habilidades naturales de los humanos o algo? Varía entre cada entrenador, pero supuestamente aquellos que trabajan especialmente con tipos psíquicos pueden aprender a dar órdenes a las Pokéballs sin siquiera hablar. Presionó la pelota en mis manos de nuevo y otra sonrisa aparentemente falsa apareció en su rostro. Entonces, desafortunadamente, tendrás que ser uno de esos matones gritones. Volví a mirar la pelota en mis manos. Habría tenido que ocurrir cuando me estaba acostumbrando a un mundo nuevo, ¿no? Algo me odiaba tanto que me hacía pensar que podía adaptarme normalmente y luego me daba una bola curva completa. Respiré hondo y absorbí cada gramo de orgullo y respeto por mí mismo que tenía por mí mismo. Si tuviera que avergonzarme continuamente en este mundo extraño, supongo que podría comenzar haciendo el ridículo frente a esta mujer que me estaba cuidando. Sal, quien quiera que seas. Creo que nunca me había sentido tan tímido e idiota hasta que hice eso. Ni siquiera las novatadas que los reclutas mayores les hacían pasar a los más jóvenes en el campo de entrenamiento me hacían sentir tan ridícula. Y esas novatadas incluyeron muchas cosas que hicieron que nunca más pudiera tomarme en serio. Hubo un fuerte sonido de explosión y luego un destello de luz brillante, y de repente había un extraño Pokémon volando delante de mí. Era una criatura gris que se originó en Sinnoh, una estrella. Revoloteó por un momento antes de soltar un repentino grito de guerra y me bombardeó en picado.
Sentí que mis instintos inundaban mis sentidos y tomaban el control, y lo siguiente que supe fue que Jennifer estaba gritando y yo estaba sosteniendo el cuello torcido de Starly ahora muerta en mis manos. Parpadeé un momento, mirando al pájaro muerto. No sentí nada por ello. Simplemente estaba muerto. Jennifer dejó de gritar y apartó al Pokémon de mí, murmurando algunas frases ininteligibles. No hace falta decir que estuvo un poco rara conmigo por un tiempo. Aparentemente fui perdonado rápidamente, y Jennifer rápidamente me inculcó el conocimiento de cómo viajar alrededor del mundo, cómo cuidarme en estos días y edades, junto con múltiples explicaciones de qué año era y lo que aún no había sucedido. Y todavía tenía que suceder. Por ejemplo, aparentemente estaba destinado a dejar que un cretino idiota construyera sueños de comenzar una nueva organización de delincuentes, solo para ser golpeado por un entrenador de 10 años en los próximos meses. Supuestamente, le enseñaría algunas cosas al mundo criminal, y no habría más amenazas importantes como tales durante unos años hasta que hubiera otra en una región lejana. Es cierto que me perdí parte de su explicación y solo podía recordar que comenzaba con un yo. Después de todo, solo había tanta información nueva que podía asimilar. Más tarde ese día me encontré sentado en el césped de su jardín, con los pies sumergidos en su estanque, mientras contemplaba lo que me había sucedido. Un mundo extraño, un tiempo diferente. Dada la reacción de Jennifer, entendí que era socialmente inaceptable dañar a un Pokémon, aunque dentro de unos años sería un lugar común. No tuve el corazón para decirle cuántas personas y Pokémon había matado, y ella no quería saberlo. Sin embargo, su mascota estaba feliz. Se dio un festín con los restos del Starly. Aparentemente eso hizo que le gustara mucho, y de repente tuve a la espeluznante criatura merodeando por mi cuerpo, buscando otra comida. Lo miré, esperando hasta que me escabullí. Era un cazador, podía encontrar su propio. Yo sin embargo, necesitaba encontrar mi lugar en este mundo, o más bien lo que hubiera sido de Alex. Permanecí allí por un tiempo, preguntándome cuán diferentes podrían haber sido las cosas si lo hubieran llevado con éxito. Habría sido reprendido después de que él hubiera desaparecido frente a mi visión, y él posiblemente habría tomado ese Starly y lo habría expuesto al sistema de lucha del día moderno. Cuando le señalé a Jennifer que era una competencia salvaje, haciendo que estas bestias se rasgaran y desgarraran entre sí, ella me aseguró que no lo era. Supuestamente crecieron y aprendieron luchando. Evolución experiencial lo llamó. Cuando el Pokémon estaba herido, se curaba y aprendía de las heridas. Poder recuperarse mejor y defenderse la próxima vez. Esos rasgos luego se transmitirían a sus hijos, y así sucesivamente. Nuevamente trajo la eterna pregunta filosófica. ¿Realmente los humanos tenían razón al reclamar la propiedad de tales criaturas? Claro que teníamos la tecnología de nuestro lado, pero podrían adaptarse y evolucionar en cuestión de años, a diferencia de la nuestra de al menos décadas. Por otra parte, también me hizo darme cuenta en ese momento. En realidad no me importaba. Claro, quería dejar de tener que matar día a día, pero eso no significaba que fuera un corazón sangrante. Lo primero que te enseñó la guerra fue a dejar atrás la compasión. Si te detuvieras para dar sepultura a alguien, o para rendir homenaje a los muertos, pronto te encontrarías con ellos. Lo mismo con la filosofía. Sembró semillas de duda, y la duda podría llevarte a la ruina. Suspiré y pateé mis pies a lo lejos en el estanque, retrocediendo cuando los dedos de mis pies rozaron algo viscoso. Me levanté de un salto y a la distancia escuché a Jennifer entrar al jardín mientras me tensaba, esperando que la criatura atacara. Salió lentamente del agua y sentí que mi guardia comenzaba a bajar. Era una pequeña criatura azul parecida a un renacuajo con una gran hoja verde que le crecía en la espalda. Parpadeó cuando unos cuantos mosquitos pululaban a su alrededor antes de escupirles pequeños glóbulos de agua, observando con una extraña especie de interés hueco mientras las criaturas se ahogaban. Y a través de tales acciones, me encontré intrigado por la criatura. Me miró y volvió a parpadear antes de tambalearse y comenzar a comerse las diminutas moscas que acababa de matar. Sabía que este mundo era diferente entonces. Que estos Pokémon no eran tan salvajes como aquellos con los que había crecido. Mi hogar era cuando incluso Magikarp y Pip eran criaturas temibles. Aquí, estaba agachado junto a un Lotad, que parecía indiferente a mi presencia. Me tomó un tiempo darme cuenta de que el sonido que zumbaba a mi alrededor era una risa. O para ser más precisos, fue mi risa. Me estiré y rasqué la cabeza del Pokémon, causando que se volcara y expusiera su estómago, haciéndome reír de nuevo cuando comencé a rascar el área expuesta. Detrás de mí, escuché a Jennifer acercarse y colocar una Pokéball a mi lado.
Creo que él es con quien empiezas, dijo con voz significativa, agachándose a mi lado. Así que todo sale bien. Volví a mirarla y sonreí antes de volver a mirar a la criatura. Locad eran una especie extraña. Pude identificar al menos 16 puntos fatales en la criatura que un experto podría golpear con algo del tamaño de un pinchazo para obtener el mejor efecto. Pequeños sacos que parecían hinchados alrededor de su cloaca lo identificaron positivamente como macho. Fertilizaría los huevos que las hembras pusieran allí. Tales pensamientos me hicieron apreciar verdaderamente la extraña educación que tuve, donde además de enseñarnos las mejores formas de matar, nos enseñaron a identificar el género lo mejor posible. Después de todo, algunos Pokémon tenían diferencias clave entre géneros que podían usarse para asegurar una muerte más rápida. Mis pesadas cavilaciones se vieron interrumpidas cuando vi que los labios de Jennifer se movían y me di cuenta de que me había perdido todo lo que había dicho. Lo siento, le ofrecí la disculpa a la mitad de sus palabras. Me desconecté. Ella me dio una sonrisa comprensiva y sacudió la cabeza levemente. Estaba preguntando si has pensado en atraparlo. Y si es así, ¿cómo lo vas a llamar? Volví a mirar al Pokémon y me di cuenta de que todavía le estaba rascando el estómago. Parecía que se había quedado dormido allí, y no pude evitar preguntarme cómo había borrado la sensación viscosa de su piel en la mía. Tenía que ser un entrenador, y supuse que había criaturas peores con las que podría haber comenzado. Miré al Pokémon y sonreí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el más mínimo reflujo de compasión regresaba a mí. Cerré los ojos y sonreí, pensando en cómo comenzó mi viaje y nuevamente en la persona que debería haber estado aquí. Y supe cómo debería llamar a esta criatura. Xander, respiré, notando que los ojos del Pokémon se abrieron para mirarme mientras decía el nombre. Lo llamaré Xander. Le puse el nombre del chico muerto que me llevó a estar aquí. Maldita sea la falta de compasión. Si fuera a comenzar una nueva vida, viajar y cambiar el futuro, lo haría en mis propios términos. Al menos, eso era lo que había planeado originalmente. Solo, ¿con qué frecuencia los planes funcionaban a la perfección?